oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos con Ricardo López Gotis para seguir hablando del nuevo desorden mundial. ¿Qué tal, Ricardo? Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, a veces este nuevo desorden mundial es que justamente nos trae cierto orden que antes solamente aparecía escrito, pero que hoy en día empieza a cuajar. Estamos hablando nada más y nada menos que el Tratado del Atlántico Norte, la OTAN o NATO en inglés, que durante los primeros años de la Guerra Fría evidentemente tuvo un peso muy grande, pero desde que cayó la Unión Soviética parecía como que eso era algo, una institución en la que muchos países europeos estimaban que estaban tirando el dinero en recursos bélicos que no tenían sentido. Y ahora, en el nuevo contexto de la invasión rusa a Ucrania, pues no solamente que cobra sentido, sino que se revitaliza, ¿no? Es muy interesante esto que estamos viendo de la incorporación de Suecia y Finlandia a la OTAN, dos países nórdicos que venían manteniendo la neutralidad en los distintos conflictos internacionales. En el caso de Suecia hay que recordar que fue neutral en las dos guerras mundiales, nunca integró la OTAN, ni tampoco el Pacto de Varsovia, así que la contraparte, así como Finlandia, si bien fue miembro del Eje en la Segunda Guerra Mundial, debido a que quería recuperar la zona de Karelia, invadida por la Unión Soviética en 1939. Lo cierto es que, de hecho, se había acuñado el término de finlandización como esta situación de un país neutral que no formaba parte ni de la OTAN ni del Pacto de Varsovia, que si bien era una democracia liberal, como lo fue durante décadas, pero bajo cierta observancia de la Unión Soviética a lo largo de la Segunda Guerra Mundial, de la Guerra Fría. E incluso Helsinki, la capital de Finlandia, fue la sede de la cumbre conocida como la Convención de Helsinki en 1977, en la que los dos bloques militares se reunieron para elaborar una serie de tratados internacionales. Pero bueno, como una de las consecuencias no buscadas de Putin a partir de la invasión a Ucrania, y que de hecho uno de los argumentos era que Ucrania no se integrara a la OTAN, ahora vemos cómo estos dos países nórdicos están pidiendo, después de décadas de neutralidad, integrarse a la Organización del Tratado Atlántico Norte. Y esto es muy interesante porque esta alianza atlántica nace en 1949 como consecuencia del bloqueo que Stalin establece a Berlín Occidental, en la cual duró prácticamente un año ese bloqueo, poco más de 11 meses, y como respuesta se formó la Alianza Atlántica, en la que estaba integrada por Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa Occidental. Luego se fueron sumando otros miembros, ¿no? España en 1986, por ejemplo, pero todavía existía la Guerra Fría. Y después nos encontramos con que, claro, cuando comienza la Guerra Fría, parecía ser que la OTAN había perdido todo significado, porque era la contraparte al Pacto de Varsovia, que se disuelve formalmente en 1991. De modo que no se entendía por qué la OTAN seguía existiendo, y no obstante, la guerra de Yugoslavia de los años 90 le dio un poco de sentido, porque en ese contexto, varios países que habían formado parte del Pacto de Varsovia le pedían a Estados Unidos que siguiera estando presente en el continente europeo como un factor de paz. Recordemos que la guerra de Yugoslavia termina justamente porque Bill Clinton interviene en esa guerra y finalmente se celebran los acuerdos de Dayton que llevan a un proceso de paz que de hecho continúa en Bosnia y Herzegovina. Eso le dio un plus a la OTAN frente a una Rusia que todavía no mostraba sus tendencias expansionistas, pero que aquellos países y gobiernos y pueblos de Europa Central y Oriental que conocían la dinámica de la historia rusa y soviética, temían que en algún momento eso se iba a retomar. Por eso es que, por ejemplo, en 1999 se integran a la OTAN tres países que fueron parte del Pacto de Varsovia: Polonia, República Checa y Hungría. Y se forma lo que se conoció como la Asociación para la Paz de varios países que habían formado parte del Pacto de Varsovia
y que todavía no se integraban a la OTAN, pero que claramente eran candidatos. Es decir, los tres países bálticos, Rumania, Bulgaria, es decir, varios países que hoy sí son parte de la Alianza Atlántica. Pero aquí lo interesante es las consecuencias de la integración a la OTAN, que además de eso, significa que el mar Báltico, solo Rusia es el país que no va a ser miembro de la OTAN, que tenga costas en ese mar, que es fundamental para Rusia porque sabemos que Rusia no tiene muchos puertos de uso permanente a lo largo del año. Y de hecho, el zar Pedro el Grande creó la ciudad de San Petersburgo, es decir, por su nombre, ¿no? San Petersburgo, a orillas del mar Báltico, no solo como una capital muy occidental en su estilo, sino como la puerta de ingreso a la modernidad y la ilustración europea, pero también como un puerto militar mirando hacia el mar Báltico y proyectando el poder naval de Rusia. Ahora, el mar Báltico, con la suma de Finlandia y Suecia a la OTAN, pasa a ser prácticamente un lago de la OTAN. El otro tema es que quizás no se le da todavía la debida importancia, pero que nosotros siempre miramos un poco más allá, es que el Océano Ártico, que no solo es un lugar de exploración científica y de una enorme importancia geopolítica y militar, y que también está empezando a ser un canal de comunicación comercial a partir del hielo que está viendo en el Polo Norte, Rusia pasa a ser el único país que no es miembro de la OTAN que tiene costas en ese océano. ¿Sí? Porque se ha formado un Consejo Ártico en el que están obviamente Rusia, Estados Unidos, Canadá, Noruega, Islandia, que sí tienen costas directas al Océano Ártico, pero también países que están muy próximos, como son Suecia y Finlandia. Y ahora, con la integración de estos dos a la Alianza Atlántica, el Consejo Ártico prácticamente también va a ser un océano de la OTAN, salvo la extensísima costa rusa que está en ese océano. De modo que estos han sido dos derrotas geopolíticas enormes para Putin, consecuencias no buscadas de esta guerra, en las que planteó a la OTAN como el gran demonio y sin embargo termina fortaleciendo a esta alianza euroatlántica. Y acá es interesante porque uno podría decir, bueno, ¿por qué Finlandia tuvo ese proceso de finlandización y no otros países? ¿No? Porque, por ejemplo, Austria tuvo una situación de neutralidad, porque bueno, además de haber sido incorporada, anexada a Alemania por parte del Tercer Reich, lo cierto es que Austria, después de la Segunda Guerra Mundial, y al día de hoy sigue permaneciendo neutral en términos militares. Miembro de la Unión Europea, pero en términos militares sigue siendo neutral. Pero, por ejemplo, hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no se finlandiza Ucrania? ¿No? En algún momento se barajó esa idea de la finlandización de Ucrania. Pero Finlandia justamente pudo tener esa situación de neutralidad porque nadie temía una invasión de noruegos o suecos sobre territorio soviético. Es decir, la situación más próxima es la que tuvo Polonia a lo largo de la Guerra Fría, que se convirtió en un estado vasallo de la Unión Soviética, porque se convirtió en una zona buffer entre Alemania y la Unión Soviética. Entonces, ese era el esquema que originalmente había pensado Putin con respecto a Ucrania, ¿sí? Tenerla dentro de su esfera de influencia y en lo posible con un gobierno que sea absolutamente obsecuente, como fue durante tantos años el de Yanukovych, pero no el de la finlandización con esa neutralidad, con una democracia liberal, integral a la Unión Europea, porque eso no es lo que buscaba. Ahora bien, acá lo que vamos a ver es que quizás el término finlandización esté mutando, porque hoy finlandización podría ser la integración a la OTAN en un futuro, no sabemos cuándo, de distintos países que hoy son neutrales y que después en el futuro pueden integrarse a la OTAN. Es un tema sumamente interesante este como derrota geopolítica de Vladimir Putin, cómo es que además está aceptando de un modo bastante curioso esta incorporación, porque después de meses de que nos iba recordando que tenía un importante arsenal atómico, prácticamente todas las semanas
nos decía que él tenía misiles nucleares, ahora es como que está aceptando esto como un hecho consumado y a pesar de los 1.300 kilómetros de frontera que tienen Finlandia y Rusia, eh, la verdad es que es muy interesante esta aceptación tan resignada que está exhibiendo, porque creo que se está dando cuenta que ha activado mecanismos insospechados de solidaridad entre varios países democráticos que hasta ese momento estaban bastante dispersos y que miraban con interés, con prudencia lo que estaba ocurriendo en Rusia, pero no con la alarma. Ujú. Bueno, yo puedo atestiguar que en España, por ejemplo, que hay un gobierno de izquierda, una coalición de gobierno de izquierda, que hasta ahora siempre se planteaba recortes en el tema de defensa, pues ahora pues han cambiado totalmente de estrategia y ya van a destinar un porcentaje mucho mayor, que era el que exigía Trump, y todo el mundo decía, pero ¿para qué? Que esto, que el otro, pues ya lo están implementando en los presupuestos futuros del Estado para fortalecer el tema de defensa en el contexto de la OTAN. Bueno, hay dos cuestiones que creo que han sido reivindicadas a partir de este conflicto. Una es la importancia de la historia y otro es la importancia de los asuntos de defensa, que hasta este momento venían siendo como cada vez más relegados y que de hecho, recordemos que el presidente Trump era bastante escéptico con respecto a la continuidad de la OTAN y en varias ocasiones dijo, bueno, ¿para qué existe? ¿No? Creo que ahora ha demostrado su necesidad vital para muchos países la existencia de la OTAN, de que Estados Unidos siga teniendo una presencia importante y decisiva en los conflictos del continente europeo como un poder extra europeo, pero que claramente tiene intereses geopolíticos que van mucho más allá del continente americano. Y sí, el tema de cómo es que la guerra clásica y convencional sigue siendo importante. A la hora de la verdad, los países utilizan ejércitos convencionales más allá de que tengan un poder atómico como un factor de disuasión. Uh-huh. Bueno, seguiremos avanzando en el tiempo, nos seguirán sorprendiendo, pero de vez en cuando también tenemos a Ricardo López Gotis para que nos explique un poquito qué es lo que está pasando. Esta sección también podría llamarse Historia Viva, ¿no? Es decir, cómo de pronto tomamos esta perspectiva de lo que está pasando poco tiempo después de que pasa, porque muchas veces vemos la historia como algo muy lejano, algo que recién ahora uno puede entender el alcance de los antiguos egipcios o lo que sea, pero a veces viviendo determinadas situaciones, pues uno se da cuenta de que esto está cambiando no solamente los mapas, sino también el relato de todo lo que ha venido sucediendo hasta ahora. Muchas gracias, Ricardo López Gotis, y hasta la próxima. Muchas gracias, Jorge. Como siempre, un gran saludo a la audiencia de Radio Separado.